Aquí tenemos la cabeza de oro, que sería el Imperio Babilónico, que fue el que representaba exactamente Nabucodonosor en aquel momento. Este imperio se erigió básicamente desde el 605 a.C. y culminó alrededor del 539 a.C. El imperio babilónico, como dijo Héctor al principio, Nabucodonosor utilizaba mucho el oro para edificaciones, sobre todo edificaciones y estatuas que erigieran adoración al rey, a sí mismo. Que Nabucodonosor era un rey bastante soberbio, lo dicta la historia. Así que al culminar el imperio babilónico, que fue básicamente vencido, fue derrocado por el imperio medo-persa en el año 539, y el imperio medo-persa representan el pecho y los brazos. Ahora, el imperio medo-persa se llama de esa manera porque era una, como dijo Héctor al principio del estudio, es una liga, es una mezcla entre dos pueblos, que eran los persas, que son actualmente los iraníes, porque se cambió el nombre en el año 1972, si no mal recuerdo. No, año 1900, no, disculpen, 32, creo. Anteriormente a esto se llamaba Persia. Entonces era una mezcla entre los persas de aquel momento y los medos. Ahora, ¿quiénes son los medos hoy en día? Los medos son un pueblo que no tienen tierra. Los medos son lo que conocemos hoy en día como los kurdos. Año 1935 fue que el que 35. cambió el nombre a Irán. Perfecto, perfecto. Ahora, los medos no tienen tierra y están actualmente divididos entre diferentes países de Medio Oriente, un poco una parte en Turquía, otra parte en Irak, otra parte en Siria, y están constantemente en guerras civiles tratando de formar su propio país, llamado Kurdistán, porque son otra etnia. Ahora, este imperio, como pueden ver aquí en la imagen, culminó alrededor del 331 a.C., lo cual fue un reinado bastante largo, y fue depuesto por el imperio griego, que fue encabezado Aquí, por el célebre Alejandro Magno. aquí es muy importante la historia también por qué representa tanto la plata, porque aparte de que Daniel fue muy, creo que en libros, en capítulos siguientes, habla del pueblo medo persa, es muy importante la plata. ¿Por qué la plata? Porque es muy importante también reflejar el material que es reflejado en los sueños que Daniel interpretó, porque la plata fue un sistema fiscal que los meda persos, los medo persas introdujeron un sistema de impuestos estrictamente basado en la plata, que antes no, porque ellos dijeron que la plata era un material muy importante para sostener su gigantesco ejército, aunque es muy importante esto, que eran mucho más grandes militarmente y duros que Babilonia, pero carecían de un esplendor cultural y artístico. Por eso la plata es inferior al oro. Por eso es que siempre la cabeza de oro era Nabucodonosor, porque siempre el pueblo babilónico era el que tenía ese oro, esa eran millonarios en ese recurso mineral en ese momento, y los meda persas podían era con la plata y metieron eso en su reinado. Por eso es muy importante reflejar la plata como material en esa segunda fase de la estatua. Exactamente, totalmente. Eh, Aquí vemos en el siguiente, bueno, luego de culminar el imperio medo-persa, eh, vino el imperio griego. El imperio griego fue encabezado por Alejandro Magno, y luego en los posteriores estudios vamos a ver cómo, a pesar de que el nombre Alejandro Magno no está en la Biblia, cómo vamos a ver referencias a Alejandro Magno y en cómo se divide el imperio griego, y esa división cómo está descrita en la Biblia. ¿Cuál es esa división y qué tendría como resultado de esa división y en quiénes se divide? Eso también lo vamos a ver posteriormente más a fondo. Entonces, ahora, el imperio griego culmina, fue desde el año 1331 a.C. y culmina en el 168 a.C. El imperio griego fue derrocado, destruido por, no fue derrocado por el imperio romano, simplemente se dividió y posteriormente fue conquistado por el imperio romano. Aquí quería añadir también,
¿Por qué se refleja tanto el muslo y el vientre? Porque aquí lo que trata de descifrar, o el sueño que tuvo Nabucodonosor, era la cantidad de territorio que abarcaba. Porque estamos hablando de dos partes del cuerpo humano distantes y muy largas. Aquí es muy importante eso porque el pueblo griego, los ejércitos de Grecia, dominaron mucho territorio. Dicen que dominaron 3 territorios. O sea, era muy expansivo todo el tema de las guerras griegas y lo que ganaban. Y el bronce cobra una importancia aquí porque no se hacían en ese momento ni escudos, ni espadas, ni nada con material sólido, material fuerte. Y aquí los griegos usaban mucho el bronce para formar tanto sus escudos como sus espadas, sus armaduras, cosas que los pueblos anteriores no hacían. Por eso aquí cabe destacar por qué el bronce. El bronce lo usaban para esto. Porque si tú ves, a diferencia de los persas que usaban armaduras de tela o cuero, los griegos estaban completamente acorazados con cascos, corazas y escudos de bronce pulido. Es muy importante el cambio y por eso aquí el bronce cobra mucha importancia. Así es, exactamente. Eh, bueno, posteriormente a la desintegración del Imperio griego en cuatro generales, eso lo vamos a, como dije, lo más adelante, surge el Imperio Romano. Ahora, el Imperio Romano, que fue el que crucificó a Cristo, surge en el 168 a.C. y culmina su imperio militar, ojo, militar, en el 476 después de Cristo. ¿Y por qué hago énfasis en militar? La razón es porque el Imperio Romano nunca fue conquistado por ningún otro imperio. El Imperio Romano, ¿qué pasó? Bueno, antes de explicarles la historia del Imperio Romano, quiero dar un dato rápido, y es que la crucifixión fue inventada por el Imperio Romano. Esa forma de ejecución, la más humillante y despiadada, fue un método de tortura inventado por los romanos. Es por esto que la muerte y resurrección de Cristo no hubiese podido darse hasta el surgimiento del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano, ven cómo termina aproximadamente en el año 470 después de Cristo. Y entonces el Imperio Romano pasa de ser un imperio militar a un imperio religioso. Es por esto que el Imperio Romano se convierte en lo que conocemos hoy en día en la Iglesia Católica Romana. Y la razón por la cual está representada como dos piernas es porque el Imperio Romano se dividía entre el imperio occidental, que era más que todo la parte de Europa, España, Francia, Italia, y el norte de África, y la parte oriental, que era lo que era conquistado Grecia, Turquía, Medio Oriente, Jerusalén, Egipto. Entonces eran dos regiones diferentes. Entonces, cuando el Imperio Romano comenzó a tener problemas económicos, se dividió en diferentes territorios y posteriormente se convirtió en, como dije anteriormente, en un imperio religioso. Aquí es importante traer lo que es tanto el hierro, que representa la fuerza, la brutalidad, que es lo que decía Manuel, que inventan castigos nuevos ante las personas que eran crucificadas o Mm, asesinadas, era la dureza del hierro. Por eso Daniel lo representa como un material muy fuerte que iba a mm, aniquilar a todo aquel que no iba a estar con el pueblo romano, en este caso. Por ujú. eso es muy importante el hierro. Y después pasamos a los pies, que es lo que está contando Manuel, que después del 470, después de la separación o la decadencia del régimen romano, del pueblo romano, al no poder controlar, se divide. Por eso es que entra lo que es el hierro y el barro. ¿Qué pasa con el hierro y el barro? Son dos materiales que no se pueden unificar. Lo intentan, por eso es que lo vas a ver intentando unirse. Pero el hierro y el barro no pueden mezclarse. ¿A qué viene esto? Que al dividirse los pueblos, que es lo que ya está contando Manuel, al dividirse los pueblos y no poder unificarse,
como que heredan cosas y tratan de unificarse. ¿Heredan qué heredan después de la división del pueblo romano? La dureza. Porque si ves después de la historia del 470 después de Cristo, quedan regímenes que van a ser muy duros, van a ser dictatoriales, van a matar gente. Y siempre van a intentar, que es lo que vemos en la actualidad, a partir del 500 después de Cristo hasta hoy, el querer unirse. Por eso vas a ver que la Unión Europea existe, se inventa, se crea. Años antes crean pactos. Napoleón intentó unificar, Hitler intentó unificar, muchos reinados intentaron unificar lo que hoy conocemos como el territorio europeo. Todo lo que desarrolló Roma y todo ese territorio se intentó unificar desde hace 1500 años tranquilamente o más. Y nunca lo pudieron lograr. Siempre hay diferencias, siempre hay guerras, siempre hay luchas, siempre un pueblo no se quiere unir y eso representa el barro. Es muy importante eso porque aquí es cuando entra esa debilidad entre el barro y el hierro. Siguen siendo muy duros por el hierro, por eso vemos régimen que son muy fuertes ante todo aquel que no está con ellos, pero vemos que como barro no se pueden unir entre ellos. Por eso también existen las divisiones en estos territorios. Exacto. Perfecto. Lo escribiste perfecto. Entonces, sí, para continuar esa explicación, el Imperio Romano, una vez que se transforma en un imperio religioso por el emperador Constantino en el año 400 después de Cristo, el Imperio Romano comienza a ejercer un, una influencia gigante, increíble, ante todos los pueblos, gobiernos, reinos a lo largo, alrededor del mundo. Bueno, específicamente, más que todo en Europa, porque era donde era su influencia en aquel momento, pero así como también en Europa, fue en muchos lugares de Medio Oriente y Asia. Entonces, este reino, la evolución del Imperio Romano, no va a ser, este imperio no va a ser destruido hasta que el imperio del anticristo se levante. ¿Y cuál es el imperio del anticristo? Bueno, aquí lo tenemos, como dijo Héctor, en los pies de hierro y de barro cocido. ¿Y por qué son dos reinos divididos? Porque yo quiero que cuenten, obviamente tenemos 5 dedos en cada pie, entonces tenemos cinco, ¿qué tenemos aquí? Un imperio que será representado por 5 naciones del antiguo imperio romano militar, los territorios que conquistó el imperio romano militar, como dije anteriormente, estaban divididos entre Oriente y Occidente. ¿Qué significa? Que vamos a tener una, una nueva alianza con 5 países de Medio Oriente, aquí, o del antiguo imperio romano oriental, puede ser Grecia, Turquía y entre otros de Medio Oriente, con países de Occidente, que serían más que todo Europa. Entonces, cuando veamos surgir una nueva alianza que van a ser estos 10 países, entonces, por medio de esta alianza, es que va a surgir el cuerno pequeño. Entre uno de esos países va a surgir el cuerno pequeño, que va a ser el anticristo. Y ese cuerno pequeño lo vamos a ver más adelante también. Entonces, luego que este imperio del anticristo surja, que por cierto, me gustaría compartirles algo aquí para que puedan ver a lo que me refiero. Ya, vamos a compartir aquí. Aquí está. Como pueden ver aquí, no sé si están al tanto, pero el presidente Trump actualmente y su yerno Jared Kushner están alentando para formar lo que es los acuerdos de Abraham, que lo que pasa es que está en inglés, no lo puedo conseguir en español, pero se los traduzco. Aquí dice, es tiempo para un nuevo Medio Oriente. Entonces, actualmente estamos viendo cómo se está formando una nueva alianza, un nuevo pacto de paz entre Israel y los árabes. Adicionalmente a esto, estamos viendo lo que se llama el Comité de Paz. Actualmente no está todavía cerrado entre quiénes van a ser esos miembros, pero estaban unos países de Medio Oriente y algunos de Europa. No estoy diciendo que esta va a ser este va a ser el Imperio Anticristo, pero sí me parece que si no lo es, entonces un preludio, es una antesala a ese acuerdo final, porque
descrito en la estatua de Nabucodonosor. Eh, Posteriormente a eso, y vuelvo a compartir la pantalla de la estatua de Nabucodonosor. Un momento, para que podamos regresar. Ok. Posteriormente al surgimiento del imperio del anticristo, que va a ser un imperio que va a reinar por muy breve tiempo, tenemos esta roca que aparece aquí. Entonces, ¿quién es esta roca? La roca es Jesucristo, que va a venir y va a barrer a todos estos imperios completamente, todo. Por eso es Ente- que dice muy importante esto que dice Manuel, porque siempre está ejemplificado como reinos. Reino de Babilonia, reino de los Medo-Persas, reino de los griegos, reino de Roma y reino de la unión entre el barro y el hierro, que fue la decadencia de Roma. Entonces es muy importante eso porque Jesús, cuando vino, representó al reino de los cielos. Siempre habló de reinos. No contradijo nunca ese sueño que habló Daniel. Es muy importante esto porque siempre dijo reino. No dijo vino Dios, que lo dijo, pero siempre ejemplificó el reino de los cielos ha llegado. Siempre dijo el reino. ¿Por qué? Porque así no contradecía la profecía de Daniel. ¿Y a qué viene esto? Que una reflexión que para mí es muy importante, que si te pones a ver toda la estatua, son reinos dominados por hombres, por seres humanos, malos, feroces, veraces, rudos, de asesinar siempre a gente, hasta que venga el poder de la verdad, el amor y el reino eterno. Porque si nos ponemos a ver todos los reinos que han sido por humanos, siempre caen. Tarde o temprano, siempre es dominado por uno más grande, como lo vimos. El reino babilonio fue dominado por los medapersas cayeron con los griegos cayeron con los romanos. Entonces siempre hay alguien por encima y nunca duran, nunca es eterno, nunca tienen unos cimientos impenetrables, hasta que venga el reino de los cielos, que viene a romper, a barrer todo eso humano y a decir, aquí estoy yo. Punto. Se acabó la pelea y por eso es que cuando la piedra rompe la estatua, se crea una montaña. ¿Por qué una montaña y no una estatua? Es muy importante esto porque las montañas no se destruyen. Las montañas se quedan perpetuas. Por eso es que tú ves que las estatuas nunca van a destruirlas ni nada porque están ahí. Son cimientos impenetrables. Y salen desde los cimientos de la tierra al decir, yo estoy aquí y nada me podrá derrocar. En vez de una estatua, la destruye cualquier cosa. Son ejemplificaciones, son formas de hablar que Jesús trajo, sueños se interpretó también Daniel, y es muy importante traerlo porque el reino de los cielos no va a ser derrotado nunca. Tanto en esa época de Daniel, como vino Jesús a representarlo, y como ya iremos viendo en otras historias de los próximos libros y capítulos que vamos a leer en Daniel y en Apocalipsis. Pero es muy importante esto. Exactamente. No, no, completamente. Entonces, creo que para culminar el capítulo 2, porque ya se está acercando la hora, quisiera cerrar con hablar más de esta roca. Y lo que representa obviamente Jesucristo va a barrer completamente el imperio, el último imperio que estará presente en la tierra en ese momento, que será el imperio del anticristo. Es por esto que para que surja primero el imperio del anticristo, tiene que primero colapsar cualquier otra potencia o imperio mundial que haya en ese momento, porque no pueden haber dos imperios al mismo tiempo surgiendo. Eso contradeciría el estatus de Nabucodonosor. Entonces, como dije, para completar, eh, la razón por la que Daniel o el sueño de Nabucodonosor representa a Jesús como la roca es la misma razón por la cual Jesús, se lo voy a buscar aquí ya, un momento. Y aquí también para completar, si ves, cuando venga el anticristo a formar esa última unión, estaría cumpliendo lo que el humano siempre quiso hacer, la unificación de ese reino super, hiper, mega poderoso, que al final no va a ser así. Pero es muy loco como representa eso de lo que siempre han intentado querer hacer, pero que cuando lo completan
va a ser una total falsedad. Claro.